Y ya que estamos hablando justamente de lo que pasó en ese tsunami de gente que se encontró en el barco de mármol, ahí en Avenida Belgrano al 500, queríamos hablar con alguien que, a mi criterio, al menos de mi generación, estamos hablando de los que tenemos 30, yo particularmente 29, pero ya ahí en la sala de espera, este, es el que más sabe o el que mejor puede hablar de la causa nacional por excelencia, que es Malvinas. Está en comunicación con nosotros Juan Augusto Rattenbach. Él es abogado, es trabajador del Museo Nacional de Malvinas, que ha tenido la gentileza de atendernos. Juan, muy buenos días. Mónica Ambrosetti, Julio Leiva y quien te habla, Manuel Parola, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá viendo también los coletazos del partido de antes de ayer. Antes de meternos de lleno en lo que nos convoca, te quería preguntar qué te pasó en el cuerpo durante durante y después del partido. Bueno, obviamente mucha adrenalina, pero había propuesto ya de antemano adrenalina sí, nervios no. El objetivo era un poco estar concentrados y no sentirnos sobrepasados por un partido que encima arrancó 1-0 en contra. Y la verdad que al final no me lo esperaba. Yo al principio cuando lo vi no lo podía creer. Me preguntaba si era verdad o no que era esa bandera. Y después cuando vi las fotos en redes sociales, sentí que ganamos 3-1. Y que esa bandera fue el tercer gol, prácticamente. Claro. Qué lindo. Buenísima, buenísima imagen, Juan. Julio Leiva te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien? Sí, imagino que vos, como muchos periodistas que estamos consultando todo el tiempo la pantallita, pudo haber sospechado que era fake. Después, cuando vemos el video, ya nos damos cuenta que ya no era fake, que Lo Celso estaba eh, desplegando la bandera en el área esa donde estaban saludando y, y por ahí nos daba para debatir hasta dónde impacta eh, esta masificación o malvinización o remalvinización de la sociedad argentina con el partido de fútbol, rompiendo con el concepto de que era nada más que un partido de fútbol, ¿no? Como siempre no es nada más que un partido de fútbol. Y las cosas no solo pasan en el campo de juego, sino también en las tribunas. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, primero celebré las declaraciones de Scaloni porque había que estar concentrados de cara para el miércoles y los jugadores tenían que no quizás sentirse presionados de más. También dije bueno, con compatriotas ustedes rosarinos, estoy hablando de Tomás Trapé y Mauricio Vera, que hay que saber mantener los secretos de Estado. eh, El a la- problema a con mi la- ley, ¿eh? claro. Y, y bueno, y básicamente lo que estamos viendo es que, a ver, los británicos no van a dejar pasar esto. O Ujú. sea, fue un partido que vieron millones de personas a nivel mundial, que además el triunfo argentino no solamente fue celebrado en nuestro país, sino también en países del mundo como Bangladesh, Indonesia, la India, Pakistán, Ujú. también en China, y sobre todo, y es lo que más le preocupa a los británicos, es que el triunfo se festejó en Irlanda, en Escocia y en Gales. Así es. Entonces, digo, esta idea de que las Malvinas son argentinas e Irlanda es una sola, es decir, somos dos países que estamos peleando por nuestra integridad territorial cercenada por el colonialismo británico y también frente a una Escocia que se quiere independizar pero no los dejan. Bueno, esto además ha puesto en boca de todo el mundo a Malvinas. Está todo el mundo hablando de Malvinas, todos los medios de comunicación, no solo los británicos. Están algunos medios de otros países tratando de balbucear una explicación de qué son las Islas Malvinas y por qué Argentina las reclama. Y lo que hemos visto en las redes sociales, que es un teatro de operaciones del siglo XXI, es que hay un montón de usuarios británicos, algunos reales, otros no tanto, que están empezando ya a hacer una comunicación feroz, diciendo barbaridades sobre la Argentina, desde medios de comunicación formales diciendo que a nosotros nos importa el fútbol porque estamos desempleados, eso lo dijeron en un medio en Londres, hasta usuarios
dicen que nosotros queremos hacer imperialismo y colonialismo en Malvinas y en los isleños, como queriendo invertir la carga de la prueba, ¿no? Sí, sí. Eh, Así que estamos también viendo el impacto internacional y sobre todo me preocupa el impacto nacional, ¿no? Me parece que es un tema que tenemos que profundizar. Juan, dos cuestiones. La primera, ¿cuál es tu lectura de... porque nosotros un poco debatimos al principio del programa la nuestra sobre los hechos acaecidos en torno a las reacciones de los funcionarios del gobierno nacional, en tanto, bueno, cómo reaccionaron hacia el despliegue de la bandera, algunos tweets o declaraciones radiales del propio presidente de la nación. eh, y en segundo lugar, recién Julio hablaba de la malvinización. Yo te he escuchado decir que Malvinas es la causa nacional por excelencia. Me gustaría que desarrollemos un poquito esas dos cuestiones en el marco de lo que estamos viviendo hoy, que como bien decíamos no es un partido de fútbol, sino que es el volver a poner sobre la mesa un tema que venía de alguna manera ocultado no solamente por los medios, sino también por la diplomacia nacional. Bueno, a ver, Malvinas es la causa más importante por lo que significa en términos geopolíticos y territoriales y también por lo que significa en términos identitarios y culturales. Es la causa de mayor consenso de la Argentina, en un país dividido, agrietado, con internas. El único vaso comunicante que tiene este pueblo argentino, en el puesto número uno, pero por lejos, es la causa Malvinas. Esto está medido estadísticamente, que el 95% de los argentinos dicen que son argentinas. No hay ninguna causa que dé un resultado tan contundente en términos estadísticos como es la causa Malvinas. Está por encima incluso de la selección, que creo yo que es lo que le sigue. Y bueno, el tercer punto que le sigue es el índice de, no sé, de católicos que hay en la Argentina, ¿no? Que ronda un promedio del 60%. Pero nada supera a Malvinas, que es el 95%. Mm. Ahora bien, hay un contraste muy fuerte entre un pueblo malvinero y una dirigencia que no está a la altura de la causa Malvinas, por decirlo de forma muy educada. Hay algunos dirigentes políticos, lo digo en el sentido amplio del término, porque es un problema de Estado nacional, no de un gobierno de turno, que directamente son abiertamente pro-británicos, y me parece que después de lo que hizo la selección, y sobre todo tomando en cuenta que hay jugadores que juegan en Inglaterra y que están en el ojo de la tormenta, estoy hablando de Licha Martínez, y otros jugadores también, que han puesto la cara explícitamente bancando nuestra soberanía. Bueno, eh, no podemos ser menos que la selección. Entonces, Ujú. en ese sentido, me parece que hoy la selección marcó los tiempos de la política internacional argentina, porque no podemos ser menos que esto. Entonces, nos debemos un debate internamente, como pueblo y como dirigencia política, para decir, bueno, ¿qué va a pasar con este tema? Y me ¿Qué? parece que en ese sentido, la etapa que se inaugura a partir de ahora es del domingo 12 de julio para atrás una amnistía. Ujú. Todo lo que se dijo y se hizo, vamos a dar de cuenta que no pasó. Del 12 de julio, es decir, 3 días antes del partido, durante el partido y ahora después del partido, se inaugura una nueva etapa donde la, la relativización de nuestro reclamo de soberanía o acciones que sean abiertamente pro-británicas tienen que ser totalmente desmanteladas en nuestro país y tenemos que reaccionar a tiempo y empezar a discutir, bueno, si vamos a construir la dirigencia que esté a la altura de la causa. Hola, buen día. Mónica Ambrosetti te saluda. Pensaba en qué papel juega o puede jugar la educación, ¿no? En la Argentina, incorporando la temática en las currículas, tanto para la educación primaria, secundaria, universitaria, y qué papel podrían jugar la educación jugando de memoria, ¿no? Para mantener esto vivo. Bueno, creo que diste en la tecla. La escuela primaria es la usina malvinizadora por excelencia, pero el problema arranca con la escuela secundaria. Claro. Ahora, no es responsabilidad ni de los pibes que van al colegio, ni los docentes que están poniendo el cuerpo en las aulas
también conteniendo situaciones extraescolares, por llamarlo de alguna manera, sino que el principal foco son las universidades y los profesorados. Porque en definitiva, cuando hablamos de dirigencia política, hablamos mejor dicho, funcionarios del Estado Nacional y de los estados provinciales. Estamos hablando de un poder judicial, que para uno poder ser juez tiene que ser abogado o abogada, un poder legislativo, que si hacemos un censo de los diputados y los senadores, la gran mayoría tiene título universitario, y un poder ejecutivo que por su condición propia de técnica, si hacemos un censo entre ministros, secretarios y subsecretarios, la gran mayoría pasó por las universidades. Ahora, ¿cuánto se ve Malvinas en las universidades? Claro. ¿Cuántos de los profesionales que formamos día a día en universidades nacionales, ya sea para el sector público o para el sector privado, o para que trabajen en otros países, vieron Malvinas a lo largo de su carrera, que puede durar entre 4, 5 u 8 años? Sí, ¿No? Para ser la verdad es que en las universidades se recuerda a Malvinas el 2 de abril y que no hay clase, digamos. Pero no hay una instancia o un momento en la formación que recupere la historia y el reclamo permanente, ¿no? Por la recuperación de las islas. Y la conciencia bicontinental de Argentina, ¿no? Claro. Bueno, porque además hay resistencias. Por eso en el ámbito universitario, del cual formo parte, no solo como egresado de la universidad pública, sino también como docente, se está generando una rebelión malvinera. ¿Por qué? Esto no es que lo va a resolver un rector de una universidad, eh, porque después está, por un lado, del Ministerio de Educación viene la partida presupuestaria, de la partida presupuestaria viene la autonomía universitaria. Pero aunque tengamos todos los rectores de las universidades malvineros, entre el rector y el alumno rige la libertad de cátedra que tiene el docente. Claro, claro. Y es así como lamentablemente dentro del CONICET y dentro de muchas cátedras de universidades fundamentales como puede ser la UBA, tenemos en carreras clave como historia o como geografía, docentes que abiertamente están o en contra del mapa bicontinental o están en contra del reclamo de las islas, por acción o por omisión. Claro. Entonces me parece que estamos ya en las vísperas frente a esta rebelión malvinera, que estamos encabezando rectores, docentes y sobre todo los estudiantes son los que están movilizando esto. Bueno, empezar a acelerar los tiempos, porque repito, ahora los tiempos los marcó la selección y no podemos ser menos de lo que pasó en el partido contra Inglaterra. Ahora, Juan, la última de mi parte, ¿cómo vemos nosotros la contradicción? ¿Cómo recibimos un discurso contradictorio de parte de Milei, que es el presidente, cuando él plantea que sí, todos queremos, sentimos, dijo, que las Malvinas son argentinas? No, nosotros no lo sentimos, estamos convencidos de que las Malvinas son argentinas por diferentes motivos científicos, y después termina regalando 5.000 kilómetros de 5.000 kilómetros cuadrados de mar argentino para la explotación de una empresa británica, ¿no? Bueno, por eso yo creo que el actual gobierno es la cosecha de décadas de desmalvinización. Entonces, como los gobiernos son temporales, pero los intereses de los pueblos son permanentes, nosotros ya mismo nos tenemos que estar preparando para la etapa que se venga. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos quizás una alternancia de gobierno a partir de las elecciones del año que viene, y que en nombre de la soberanía tengamos un gobierno que sea un fiasco. Es lo peor que nos puede pasar. Claro. ¿No? Que en nombre de la patria y de la soberanía Totalmente. se genere exactamente lo contrario. Entonces me parece que nos debemos un debate muy fuerte al interior de nuestra sociedad, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel universitario. Pero ya esto es con nombre y apellido. Ya la etapa cambió. Ya esta idea de malvinización en cuotas, si se quiere, o con paciencia, que obviamente la paciencia nos rige porque sabemos que es un tema que nos va a llevar tiempo, pero me parece que en determinados aspectos internos de nuestro país tenemos que empezar a pisar el acelerador.
Juan, la última y ya te dejamos tranquilo que nos habías avisado que tenías poco tiempo. Recién mencionaste la desmalvinización. En poquitas palabras, definí ese proceso. Bueno, la desmalvinización es un fenómeno que se da después de la Guerra de Malvinas, que se divide en tres líneas. La primera fue ningunear a nuestros veteranos de Malvinas de parte del Estado Nacional. Y la segunda fue la reducción de políticas públicas, sobre todo de política exterior, de defensa, de ciencia y tecnología, vinculada, y ni hablar economía, sobre nuestra soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida. Y una tercera rama que está vinculada con esta segunda, que tiene que ver con la educación y la cultura, que tiene que ver con instrumentar un sistema educativo, sobre todo en el ámbito universitario, para no de alguna manera generar profesionales que piensen en clave de Malvinas y por ende en clave del interés nacional. Claro. Y de alguna manera, cuando pensamos en esta desmalvinización de larga duración, entendemos mejor a los Federico Sturzenegger de la vida, porque si no parece que Sturzenegger es un extraterrestre venido del Atlántico Norte, pero Sturzenegger nació en la Argentina y se formó educativamente en la Argentina. Ni hablar otras personas como Sabrina Smechet o Patricia Bullrich, para solo tirar tres ejemplos, porque podría ser una lista eterna, pero o casualmente son las personas que toman decisiones en nuestro país. Claro. Entonces un poco lo que proponemos es que si el 95% del pueblo es malvinero, que esa proporción se refleje en las mesas de donde se toman decisiones en nuestro país, principalmente el Estado Nacional Argentino. ¿La malvinización es inevitable? ¿Y qué te parece? Después del partido Argentina-Inglaterra, te diría que a esta altura ya soy presidente. Eh, pero sí, ya está. Ya no se puede negar, ya no es una consigna, ya es un hecho. Entonces, como pasamos de las consignas a los hechos, ahora después de lo que pasó el partido contra Inglaterra, tenemos que avanzar en el plano de la realidad, porque bueno, lleguemos a nuestro destino como nación, que es volver a reflamear nuestra bandera en nuestras islas. Así sea, lo más pronto posible. Juan, te mandamos un abrazo muy muy grande y que sea un gran fin de semana, no solamente para vos, sino para todo el pueblo argentino. Bueno, igualmente les mando un gran abrazo y ya nos estaremos cruzando por allá. Así Abrazo sea, grande. así sea, un abrazo enorme. Pasó Juan Augusto Rattenbach, abogado e integrante del Museo Nacional Malvinas y un compatriota malvinero.